Bienvenidos al el número 2 de los tópicos de la introducción de misiones. Hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento. Y el enfoque aquí es más en la formación de un testigo, la fundación para todo lo que sigue. Entonces vamos a investigar esto para hoy. Y en ese vamos a encontrar el hecho que Dios está revelando que Él está activo en su misión. Está activo personalmente. Vamos a avanzar en esto, su involucramiento con personas, con grupos y otros. Y en general está trabajando a manejar este proceso de establecer un testigo, evidencia de su presencia, de su deseo, su meta de restablecer la relación con nosotros. Entonces, está revelado cómo Dios trabaja en cómo alcanzar a las personas, y está trabajando personalmente. Hay mucha información de sus contactos con individuos, Adán, Caín, Noé, Enoch, Moisés, Job, y la lista es extenso de personas con quien Dios habla directamente, está involucrado directamente en lo que está pasando en la vida de individuos. Es evidente que Él está bien activa en este proceso. No es como Él inició este proceso y se fue para mirar qué va a pasar con todo. Siempre está directamente involucrado en todo lo que está pasando, y hay un desafío en esto. Está contra las personas que oponen lo que está haciendo, y está proveyendo información, mucha información. Por eso tenemos la Biblia. No es un libro de poesía normal en general, es una historia y evidencia de su presencia, su actividad en todo aspecto. Y cuando hay cosas que están en contra o desvía de su plan, de sus deseos, está pronto de interviene en este proceso. Más evidente es lo que pasó en Babel, y la gente está pensando que pueden tomar control de Dios, y Dios dice no. Y en este caso hay una evidencia, muchos faraón que está oponiendo la libertad de esa nación Israel. Dios puso esto podemos hablar mucho de esto. Y en todo eso Él levantó una nación para ser el canal de su plan. Y no hay razón específica, solo Dios tomó la decisión de establecer una nación por una promesa a Abraham, que pasa a Isaac, a Jacob y a los 12 tribus, y hasta que llegamos al tiempo de Moisés y el establecimiento de esta nación, que es el canal de las promesas de Dios para bendecir a todas las personas, todas las naciones. Los resultados, las personas están alcanzadas. Aun si una persona opuso a Dios, está recibiendo la evidencia del trabajo, presencia de Dios. Y hay personas que están escuchando todo lo que Dios está haciendo y mirando la evidencia. Es parte de este proceso. Dios está alcanzando a individuos y personas. Y en esto estamos recibiendo una revelación de la presencia, actividad, deseo, amor, y la lista es bien extensa. La revelación de Dios en todo este proceso. Y también está en hay evidencia de Él está en el proceso de la creación de un testigo, la evidencia de su presencia, la evidencia de su actividad, en formas diferentes. Vamos a investigar un poco de esto. Un testigo es algo que da información, que informa de lo que ha pasado o que está pasando, y pasado, presente, y en caso de revelación, ¿qué va a pasar en es algo que representa lo que
ha ocurrido en este proceso. Una persona, a veces otras cosas, vamos a ver que hay tantas variedades de testigos que existen para nosotros a considerar y evidencia de presencia y actividad de Dios. Es como objetos físicos que son, un montañita de piedras o una vida o reacciones. Voy a explicar un poco más allá. Eventos, símbolos y estructuras y cambios. Esa es la lista de tipos y vamos a entrar uno para saber qué significa eso en la nación. Por supuesto, la formación de una nación fue un testigo de la presencia del poder de Dios. Entonces, la función del testigo en este caso es la revelación de la presencia y actividad de Dios en su plan. Es su evidencia de su control, su deseo, su dirección y todo esto. Y esa es la función del testigo en este caso. Y normalmente la función normal del testigo es dar evidencia a otros para que ellos puedan saber la realidad. ¿Qué está en realidad en este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la información que podemos investigar para saber? Esta es la realidad y es la función de un testigo dar a nosotros la información necesaria para que nosotros podamos tomar decisiones referente a esto. Y es en este proceso de hablar y recibir información de los testigos, vamos a encontrar la verdad revelada en este proceso. Aunque no estamos presentes, podemos, por la información de un testigo, recibir la verdad y podemos tomar decisiones basadas. Y de otro lado, los resultados. ¿Qué pasó como resultado de este evento? En un accidente, ¿qué pasó? 2 carros se golpearon, una persona estaba herida y otra se murió, y los resultados. Podemos saber el proceso, la realidad y qué pasó al fin de todo esto. Entonces, tipos. Personal. Bueno, he mencionado un número de personas, pero como Adán, con su relación con Dios y historia, fue una persona que puede hablar de qué significa caminar con Dios, hablar con Dios y pecar contra Dios. Todo eso fue parte de su habilidad de explicar la situación. Y fue una cosa. Caín puede explicar qué significa el castigo de Dios cuando estamos actuando en contra del plan, deseo de Dios en nuestra vida. Abraham podemos aprender qué significan las promesas de Dios, su habilidad de cumplir con las promesas y su deseo de desarrollar fe en nosotros. Aspectos. En Moisés comprendemos qué significa la ley, las reglas y la manera en que podemos caminar con Dios para recibir sus bendiciones. Los jóvenes hebreos, el poder de Dios, su habilidad de controlar el fuego y oponer el egoísmo del rey grande, evidencia de la presencia y poder de Dios, y por eso cambió el sentimiento de Nabucodonosor en esta situación. Hay más, solo ejemplos. Eventos. Noé el arca. De este evento de juicio para demostrar 2 cosas, la ley y el poder de Dios. Y hay más allá, pero ¿qué pasa cuando estamos actuando en contra de Dios? Hay consecuencias, eventos, pero Dios estaba trabajando y por eso una familia se salvó y ganó una bendición. Egipto, las plagas, demostró el poder de Dios en contra de las creencias falsas y el plan de Dios que no es posible oponer
el plan que Dios tiene para la salvación y preparación de un plan. Y este fue un ejemplo de eso. Y es evidente varias veces Dios está diciendo, voy a demostrar a ustedes mi poder, a todo el mundo, para que ustedes puedan saber cómo seguir a mí. El templo, la construcción de esto y a la manera de mantener esto fue algún evento. Elías, es eventos de una persona. Hay varios. Este sacrificio en la montaña para probar quién es el Dios real, verdadero, sobre todo, en un evento, cuando se cae el fuego del cielo a quemar todo. Y otro es el cambio de Elías a Eliseo, esa transferencia de responsabilidad de uno a otro, eventos. Oseas, su vida fue un evento, a casar con un prostituta y todo pasando para explicar el amor de Dios, su deseo de restablecer relaciones, de perdonar, y todo eso fue un evento para demostrar lo que está en el corazón de Dios. Por escrito es evidente, tenemos los profetas y todos sus escritorios, la evidencia y mucha información. Dios está trabajando a proveer para nosotros un testigo bien amplio de información de su persona, su plan, sus deseos, su frustración, y qué significa castigo, qué significa desobediencia, todo está aquí. La historia, la evidencia, la prueba de cuando estamos en contra o estamos de acuerdo, qué va a pasar en toda la situación. Tenemos esto como evidencia de Dios y su poder y su proceso y su misión. En la revelación encontramos toda la información de esa persona, Mesías, que es la persona central del plan de Dios, de su misión de restaurar a nosotros, pagar para el pecado, todo recibimos esta información como testigo del futuro, qué va a pasar. Y en esto recibimos mucha información para evaluar si esta es la persona o no. Y ahora hay mucha gente hablando, soy el Mesías, pero a usar esta información podemos evaluar si no, esta persona no sigue casi nada de la evidencia que tenemos, el testigo de revelación del Mesías, de la presencia y actividad del Espíritu Santo. Hay poca actividad, pero hay varios pasajes que explicar qué va a pasar como testigo de aprobación de actividad de Dios, su plan y todo, cuando este área explicar el trabajo, actividad y presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué significa salvación? Tenemos mucha información en el Nuevo Testamento, pero está basado en lo que recibimos. Todos los sistemas sistema sacrificatorio y la explicación de por qué esto, por el pecado, por esto y la necesidad de hacer algo mucho mejor, porque es casi imposible hacer este tipo de sistema de sacrificios siempre para ganar la aprobación. Y al final, la verdad es que el sacrificio no es igual de un corazón obediente. Es mejor establecer esto en lugar de siempre ser desobediente y hacer un sacrificio, porque no estamos pensando de cambio. Y resultados, Dios está activo, es claro. Dios en todo el Antiguo Testamento es bien evidente. Dios no está lejos, no está fuera, no está mirando para ver, está dentro y trabajando en este proceso de establecer un testigo de su presencia, su amor, su actividad y plan. Y Dios está interesado
porque está hablando con personas, individuos, grupos, está dirigiendo la historia. Dios está interesado en lo que está pasando y establecer una conexión, una relación con nosotros. Y hay aspectos clave diferentes de este testigo que es poco único, porque está basado en los atributos y naturaleza de Dios. Y por eso podemos ganar mucha información de qué significa esta actividad y su proceso. Y puede explicar áreas claves de su plan y su misión. Y aprender de por qué Dios está actuando de esta manera. Y al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos para nosotros? Al final? ¿Y cómo responder una persona a lo que Dios está haciendo? Los atributos, omnipotente. En este testigo del plan de Dios encontramos mucha información de quién es Dios. Y una cosa central es omnipotente. Tiene toda la habilidad de hacer y llega a hacer o crear o cumplir con su plan. No hay nada que pueda limitar su habilidad de llevar a cabo lo que está en su mente. Este testigo no puede ser afectado por nada, desviado por nada, cambiado por nada, porque Él tiene el poder de mantener todo. Omnisciente es bien interesante. En testigos humanos podemos hablar, usted no ve de este ángulo, o no ve de esto, o no ve, o no escuché. Hay límites de nuestra habilidad de saber todo, pero en Dios no hay ningún límite de su conocimiento de todo lo que está pasando, todos los asuntos, todo. No hay ningún lugar de falta de información que puede afectar su plan, porque Él tiene ese conocimiento de todo. Entonces el plan representa un plan completo, amplio, que cubre toda la situación, todas las posibilidades. Y omnipresente. Este es el hecho que no hay lugar sin la presencia de Dios. No hay ninguna persona que pueda decir, Dios no está aquí. No es posible para mí saber a Dios o conocer a Dios, porque Dios está. No, el problema no está en la presencia de Dios, está en nuestra capacidad de reconocer su presencia. Pero lo que es excelente es, no importa dónde estamos, podemos hablar y representar a Dios, y Dios está. Y la gente puede encontrar a Dios. No hay necesidad de ir a otro lugar, o a esta montaña, o a este camino, o como muchos creencias tienen este concepto. No pueden recibir nada hasta que usted llegue allá. En Dios, ese no es necesario, porque Dios está en todo. Y podemos encontrar Dios y su plan en todo lugar. Eterno. No hay tiempo fin de este plan de Dios para nosotros. Es eterno. Va a continuar desde el día de su principio hasta ya. Entonces muchos de nosotros hay garantías. Está garantizado para 1 año, 2 años, 3 años. Y aún pensamos la vida está garantizada por algo 50, 60, pero encontramos no, ese no funciona. Porque hay muchos jóvenes, niños, bebés que mueren. Entonces no tenemos garantías para todo. Pero en Dios su plan está garantizado hasta eternidad. Y no hay fracaso, no hay nada que pueda afectar eso. Siempre está en función. Infinito. Entonces, este es algo crítico. En la creación de cosas del mundo hay límites. No es posible producir nada de cantidad que todos los billones de personas pueden tener algo, o uno. Ese no es posible. Pero en Dios su plan es infinito. No hay límite de acceso, no hay límite de este plan. Si todo el mundo, 7 billones de este momento, deciden de aceptar el plan de Dios, es posible.
porque no es infinito, no hay límites, no hay términos de limitación, solo aquí o solo allá, solo en este momento es infinito todo. Y al final inmenso. Ese referente es, no hay nada que puede bloquear, prevenir Dios a trabajar. El hombre puede decir, yo no quiero, pero ese no es decir, está bloqueado, prevenido. Dios es inmenso, no hay ninguna fuerza, nada que pueden decir no a Dios si hay una persona que quiere recibir esta bendición, que quiere escuchar. No, Satanás no tiene ese poder, un rey no tiene ese poder, un reino no tiene ese poder de bloquear a Dios en su trabajo, porque todo el mundo puede ver el cielo y Dios dice que en el cielo es la evidencia de mi presencia. Y Dios es inmenso. Hay ideas claves, Dios es completamente capaz para salvar y lo hace de la mejor manera. Combinar todas estas características, atributos para saber, Dios tiene la capacidad de salvar. No hay límite, no hay razón para negar esto. Y en la manera mejor que todo. Porque Dios tiene el conocimiento de todo. Y su plan está basado en ese conocimiento de todo, omnisciencia, que hace posible un plan perfecto que funciona para todos en todas las situaciones. No hay ninguna persona que pueda decir, hay un fracaso aquí en el plan de Dios. El fracaso no es en el plan, el fracaso es en la persona, nada más. Y en parte de su carácter podemos aprender relaciones de necesidad y el plan, como el plan está definido, revelado y presentado. Está basado en santidad. Dios es santo. Entonces, es necesario de hacer algo para restablecer nosotros en algo de proeza para entrar en la presencia de Dios. Entonces, el plan está trabajando en esta limpieza de nosotros para que podamos entrar en la presencia de Dios. Porque sin esto no somos impuros, no podemos. Es justo. Entonces, trata de los requisitos de ley, la necesidad de pagar para nuestro pecado, refleja esta realidad. No podemos escapar la responsabilidad de lo que estamos haciendo o hemos hecho. Y trata de la verdad. No hay engaño en eso, no podemos engañar a Dios. Dios tiene toda la información y la verdad es la verdad. Y está trabajando con esta realidad, la verdad de Dios y su sabiduría. Dios está trabajando en una forma sabia para que cuando encontramos este testigo, la información está bien claro, es lo mejor posible para nosotros. Y también define su manera de responder. Justamente es la manera correcta a tratar con nuestro pecado, a tratar con nuestra situación real, y es justo, esa para otro es correcto. Y hay necesidad de pagar, pero en esto hay gracia. Dios no siempre está buscando castigar a nosotros, a pagar por lo que hemos hecho. Está pensando de cómo manejar la situación y proveer un camino diferente que pueden tratar con justicia y la necesidad de restauración. Por eso llega misericordia. Dios tiene misericordia. Está pensando de esta situación es bien pesada para nosotros y está buscando la manera de dar a nosotros un releve del costo. Y esta es misericordia y en esta bondad
está pensando de cómo acercar a nosotros para que nosotros podamos aprender este concepto. Dios no es lleno de enojo y furia, no está siempre contra nosotros. Hay una bondad en Dios que está trabajando a manejar la situación de una manera para hacer posible para nosotros a poner de pie frente de Él. Y por eso hay paciencia. Si Dios no estaba pensando en un plan de misión a crear un testigo, no encontramos la historia de Noé. No hay salvación de nada en una arca. No hay salvación del pueblo de Israel. No hay protección por años y años en contra. Cuando todo el mundo está en contra de Dios, desobediente, pero Dios es paciente en todo este proceso, trabajando al encontrar el momento correcto para el próximo paso. El próximo paso siempre está creciendo en este proceso y es evidencia de su paciencia con nosotros, con la historia, para que podamos recibir lo mejor posible para nosotros. Y ese es inmutable. Dios no cambia su pensamiento un momento a otro como nosotros, porque Él tiene toda la información y podemos tener esa confianza. El plan es el plan, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios. No significa dónde estamos, de qué cultura, qué ha pasado. El plan es el plan y es siempre el plan de Dios. Y nosotros podemos tener confianza porque Dios es inmutable. Y Él no puede cambiar y su plan no puede cambiar. No hay adaptación en esta situación del plan. Hay un plan, hay un camino a Dios ya. Y este da a nosotros una confianza que podemos regresar y ser restaurado. Ahora define por qué Dios responde amor. Su plan máximo está evidente, comienza en Adán con esta palabra. Usted va a aplastar la cabeza del serpiente. En ese momento no estaba bien claro qué significa, pero en Adán recibimos el primer paso. Abraham recibimos este concepto. Llega una bendición para todos, está basado en fe. Y encontramos Moisés para saber por qué es necesario la ley que revela nuestro pecado claramente sin otra confusión. Es bien evidente. Esa es la razón. Estamos en contra de Dios quebrando la ley. En David podemos aprender qué significa amor. David fue un hombre que amó a Dios. Y Dios dice, usted es un hombre que sigue mi corazón. No, Dios hizo varios pecados grandes, serios, pero siempre en su corazón estaba, había un arrepentimiento para restablecer. Porque más central de sus preferencias fue este deseo de amar a Dios. Y Dios responde con amor a David. Y los profetas encontramos muchos detalles de qué significa la tristeza de Dios en lo que estaba pasando con nosotros, pero su deseo de sobrepasar todo eso para mantener en camino su plan hasta que podemos recibir la bendición de su presencia. Entonces, las claves en este tiempo del Antiguo Testamento, su plan está revelado. Se revela su plan a nosotros basado en su amor para cumplir con la ley y el precio de desobediencia. Se revela el deseo de Dios de restablecer la relación perdida en el jardín. Siempre hay muchas frases que explican esto. Y se revela a Mesías, la persona que va a hacer el trabajo central de
cumplir con el plan de Dios, y este es el Antiguo Testamento. Tantas cosas, es imposible para nosotros a tocar todo, pero en este material, el enfoque es Dios ha preparado para nosotros la evidencia de su plan, la fundación de su plan, la dirección de su plan y el propósito de su plan, restablecer nuestra relación con Él. Y en este proceso, las cosas necesarias para hacer esto. Yo quiero animar a ustedes, pasa tiempo de leer de nuevo este Antiguo Testamento para encontrar, descubrir esta evidencia de Dios, el testigo establecido para nosotros, a saber que Dios está con nosotros, Dios nos ama y Dios tiene un plan que vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Gracias por su tiempo. Nos vemos pronto en la próxima sesión.